Si te dijera que un objeto interestelar acaba de enviar una señal dirigida directamente a la Tierra y que la NASA aún no sabe qué significa, quédate aquí, porque lo que suceda después podría cambiar a la humanidad para siempre y volarte la mente. Ahora mismo, algo extraordinario está ocurriendo en nuestro sistema solar, algo que ningún ser humano ha presenciado jamás. En las primeras horas del 17 de octubre de 2025, en lo profundo del desierto de California, la red de espacio profundo de la NASA detectó una señal. No era ruido ni estática, era un pulso electromagnético estructurado y repetitivo proveniente del misterioso viajero interestelar, conocido como 3 Atlas, el mismo objeto que ha desconcertado a los científicos desde que entró en nuestro sistema solar. La señal duraba exactamente 11,3 segundos por ciclo, repitiéndose con precisión perfecta cada 47 minutos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Durante solo 5 horas de observación, la intensidad de la señal aumentó más del 300%, como si algo dentro de ese objeto hueco estuviera despertando, cargándose, preparándose para lo que vendría después. Los ingenieros de la NASA descartaron fallos en los instrumentos, los especialistas de SETI descartaron causas naturales. Lo que estaban escuchando no era caos, era comunicación, una transmisión coherente de algo que podría no ser un cometa en absoluto. Y entonces, 3 días después, todo cambió. La señal no solo continuó, evolucionó, se volvió direccional, y según el análisis de trayectoria, estaba apuntando directamente a la Tierra. Cuando la red de espacio profundo de la NASA captó por primera vez la señal de 3 Atlas, los científicos pensaron que podría ser un error, quizá interferencia de fondo, un eco de un satélite o ruido cósmico, pero cuando analizaron la frecuencia, todo cambió. La transmisión llegaba a 1,42 GHz, exactamente la frecuencia emitida por el hidrógeno, el elemento más común del universo. Los astrónomos llaman a esta región del espectro el agujero de agua, water hole, una banda tranquila donde una civilización inteligente probablemente enviaría un mensaje. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es universal. Cualquier especie que estudie las estrellas reconocerá su firma. En otras palabras, quien envió esta señal quería que fuera entendida, pero no era un simple tono. Dentro del ciclo de 11,3 segundos había capas de estructura, patrones anidados, que parecían contener información codificada. Imagínalo como código Morse, pero infinitamente más complejo. Subpatrones se repetían cada 1,7 segundos, y dentro de ellos había modulaciones aún más rápidas, como si un mensaje oculto estuviera enterrado dentro de otro. La NASA llamó a criptógrafos, ingenieros de radio y expertos en inteligencia artificial para descifrarlo. Después de comparar todas las fuentes naturales conocidas, púlsares, magnetares, cuásares e interferencia solar, llegaron a una conclusión que sacudió a toda la agencia. La probabilidad de que esta señal sea artificial supera el 99,7%. Y ahí comenzó el verdadero pánico, porque si la señal no es natural, entonces algo allá afuera nos está hablando deliberadamente. 3 días después de la primera detección, el patrón cambió otra vez. La noche del 20 de octubre, poco después de las 11:15 p.m., la transmisión de 3 Atlas se transformó. Dejó de ser un pulso constante y se convirtió en un haz dirigido. Durante 8 minutos y 24 segundos, la señal se concentró en un rayo estrecho, apuntado con precisión. Los datos del Observatorio de Arecibo Legacy en Puerto Rico confirmaron lo imposible. Ese rayo estaba dirigido a la Tierra. Las emisiones de radio naturales no hacen eso, se dispersan en todas direcciones. Pero lo que la NASA estaba viendo parecía ingeniería avanzada, capaz de enfocar energía electromagnética a través de distancias astronómicas. Y lo más inquietante era el momento. El cambio ocurrió solo 9 días antes de que 3 Atlas pasara detrás del Sol, donde quedaría completamente oculto de nuestra vista, como si estuviera diciendo, miren con atención antes de que desaparezca. Era un saludo, una advertencia, una cuenta regresiva. Nadie lo sabía, pero algo era seguro. Lo que sea que está dentro de ese viajero interestelar acaba de hacer su primer movimiento. Mientras la señal continuaba, el ambiente dentro de la NASA cambió de curiosidad a caos controlado. Normalmente, un descubrimiento así generaría titulares mundiales, pero esta vez, silencio total, nada de comunicados, nada de entrevistas.
Fue entonces cuando comenzó a filtrarse información sobre algo llamado Discovery Protocol, un protocolo secreto creado después del extraño paso del objeto interestelar Oumuamua. El protocolo establece verificar los datos, alertar a gobiernos y militares, mantener 72 horas de silencio antes de hacerlo público. Pero esas 72 horas ya pasaron. Han pasado 5 días, y ninguna agencia espacial del mundo ha dicho una sola palabra. Algunos científicos comenzaron a proponer hipótesis. Hipótesis 1. La benigna. Podría ser una sonda robótica antigua, enviada por una civilización desaparecida. Hipótesis 2. La advertencia. El objeto podría liberar pequeñas sondas cuando pase detrás del Sol. Hipótesis 3. La prueba. Todo esto podría ser un experimento para observar cómo reaccionamos, porque ahora mismo la reacción de la humanidad ha sido silencio, secretismo y miedo. Y si algo nos está observando, ese comportamiento es información. Cada nuevo análisis hacía el caso más extraño. El objeto parece hueco. Reducía su velocidad al entrar al sistema solar. Sigue una trayectoria demasiado precisa para ser natural. Emite señales electromagnéticas estructuradas. Todo junto sugiere algo imposible. No es un cometa. Podría ser una máquina. Una máquina antigua, viajando durante miles de años luz, con un propósito. El 29 de octubre, 3 Atlas pasó detrás del Sol y desapareció durante 3 semanas. Cuando finalmente reapareció, su trayectoria había cambiado ligeramente, como si hubiera hecho una corrección de rumbo deliberada. La señal también regresó, y ahora la humanidad enfrenta una decisión: seguir observando o responder, porque una cosa parece cada vez más clara. Lo que envió 3 Atlas nos está estudiando, midiendo nuestras reacciones, y quizás preguntándose algo simple: ¿está la humanidad lista para el contacto? Durante días, el mundo entero permaneció en un estado extraño de expectativa silenciosa. Los observatorios más poderosos del planeta estaban apuntando hacia el mismo punto en el cielo, esperando que el viajero interestelar conocido como 3 Atlas volviera a aparecer después de su paso detrás del Sol. Nadie dormía bien en los centros de investigación. En el Jet Propulsion Laboratory en California, equipos de ingenieros revisaban los datos una y otra vez. En Chile, los telescopios del desierto de Atacama permanecían activos toda la noche. En Hawái, los científicos del observatorio Mauna Kea seguían vigilando el espacio con una intensidad casi obsesiva. Todos esperaban lo mismo: una señal que confirmara que lo ocurrido antes del perihelio no había sido una ilusión colectiva. Y entonces, finalmente, ocurrió. 3 semanas después de desaparecer detrás del Sol, 3 Atlas volvió a aparecer en los radares y telescopios terrestres. Pero lo que los científicos vieron no coincidía con ninguna predicción. Su trayectoria había cambiado. No era un cambio enorme, apenas unos pocos grados en el plano orbital, pero incluso ese pequeño ajuste era imposible de explicar usando las leyes conocidas de la física orbital. Un objeto natural no puede cambiar su trayectoria de esa manera sin una fuerza externa, y no había ninguna. No había planetas cercanos, no había colisiones, no había explosiones solares que pudieran haber empujado el objeto. Solo había una explicación lógica. Algo dentro de 3 Atlas había realizado una maniobra. El regreso de la señal. Apenas 2 horas después de su reaparición, la señal volvió. Al principio fue débil, casi imperceptible. Una oscilación ligera en la banda de 1.42 GHz, la misma frecuencia del hidrógeno que había desconcertado a los científicos antes. Pero luego se hizo más clara, más fuerte, más compleja. Los sistemas de análisis detectaron inmediatamente algo sorprendente. El patrón de transmisión había cambiado otra vez. Ya no era el ciclo repetitivo de 11.3 segundos. Ahora la señal consistía en secuencias de bloques, cada uno con diferentes duraciones, como si estuviera formando frases. Los especialistas en criptografía comenzaron a notar algo fascinante. Los intervalos entre las señales seguían una secuencia matemática familiar. Primero, 2 segundos. Luego, 3 segundos. Después, 5 segundos. Luego, 7 segundos. Y después, 11 segundos. Un matemático del MIT que participaba en el análisis fue el primero en decirlo en voz alta: son números primos. La sala quedó en silencio.
porque los números primos son uno de los lenguajes matemáticos más universales que existen. Son independientes de cualquier cultura, idioma o especie. Si una civilización quisiera demostrar inteligencia, enviar números primos sería una forma perfecta de hacerlo. Eso significaba algo enorme. La señal no solo era artificial, era un intento de comunicación, el dilema de la humanidad. Cuando esta conclusión llegó a las agencias espaciales internacionales, comenzó una discusión que cambiaría la historia humana. ¿Debíamos responder? La pregunta parecía simple, pero las implicaciones eran enormes. Algunos científicos defendían la idea de responder inmediatamente. Argumentaban que si otra civilización había enviado una señal inteligente, ignorarla podría interpretarse como hostilidad o incapacidad. Otros, sin embargo, estaban profundamente preocupados. Recordaban advertencias hechas durante décadas por científicos como Stephen Hawking, quien había sugerido que contactar con civilizaciones más avanzadas podría ser peligroso. Si 3 Atlas era una sonda de reconocimiento, responder podría revelar demasiada información sobre nosotros. Ubicación, tecnología, nivel de desarrollo, vulnerabilidades. En cuestión de horas, la discusión se convirtió en un debate global entre científicos, gobiernos y organizaciones internacionales. Finalmente, la decisión fue llevada ante un grupo especial formado por representantes de múltiples países. Lo llamaron Consejo de Coordinación Planetaria. Era la primera vez en la historia que la humanidad discutía oficialmente si debía hablar con una inteligencia extraterrestre. El mensaje oculto. Mientras los líderes debatían, los científicos continuaban analizando la señal. Y fue entonces cuando descubrieron algo aún más extraño. Dentro de los bloques de números primos, había modulaciones adicionales, pequeñas variaciones en la amplitud de la señal, variaciones que parecían formar una estructura bidimensional. Un equipo de inteligencia artificial en Japón fue el primero en reconstruir la señal como si fuera una imagen. Cuando el algoritmo terminó el procesamiento, la pantalla mostró algo que dejó a todos sin palabras. Era un patrón geométrico. 3 espirales entrelazadas, exactamente el mismo símbolo que los telescopios habían visto brevemente brillar sobre la superficie de 3 Atlas antes de desaparecer detrás del Sol. Pero eso no era todo. Dentro de las espirales había puntos distribuidos de forma precisa. Un astrofísico europeo reconoció inmediatamente el patrón. Era un mapa estelar. Los puntos representaban estrellas cercanas, y una de ellas estaba marcada de forma distinta. Más brillante, más grande. Después de comparar el patrón con catálogos astronómicos, los científicos llegaron a una conclusión inquietante. La estrella destacada era el Sol. El mensaje estaba señalando nuestro propio sistema solar. El segundo nivel, pero el misterio no terminaba ahí. Los puntos del mapa no solo representaban estrellas, también estaban organizados en grupos que correspondían a distancias exactas en años luz. Era como si el mapa estuviera mostrando una ruta de navegación interestelar. Los investigadores comenzaron a preguntarse algo inquietante. ¿Estaba 3 Atlas mostrando de dónde venía o estaba mostrando hacia dónde iba? Mientras analizaban más profundamente la señal, descubrieron un tercer nivel de información. Las modulaciones internas formaban otra secuencia matemática. Esta vez no eran números primos, eran proporciones, relaciones geométricas. Exactamente las mismas proporciones que se encuentran en la estructura de ADN, la hipótesis biológica. Esta nueva información llevó a una teoría inesperada. Tal vez 3 Atlas no era solo una sonda, tal vez era algo más complejo, una biblioteca interestelar, una cápsula que transportaba información genética. Durante décadas, algunos científicos habían especulado sobre la posibilidad de que civilizaciones avanzadas enviaran bibliotecas biológicas a través de la galaxia. En lugar de enviar organismos vivos, enviarían información genética que podría reconstruirse en otro planeta. Si esa teoría era correcta, 3 Atlas podría contener los planos de vida extraterrestre, o algo aún más sorprendente, podría contener variaciones del ADN humano. El fenómeno en la atmósfera. Mientras el debate continuaba, algo inesperado comenzó a ocurrir en la Tierra. Satélites meteorológicos detectaron algo extraño en la ionosfera, pequeñas perturbaciones electromagnéticas, pulsos. Los pulsos seguían exactamente el mismo patrón que la señal de 3 Atlas, pero no provenían del espacio. Venían de la atmósfera superior de la Tierra.
Los investigadores revisaron los datos múltiples veces. Los sensores no estaban equivocados. Algo en la atmósfera estaba repitiendo la señal, como si la Tierra misma estuviera respondiendo, o peor, como si algo dentro de la atmósfera hubiera recibido el mensaje primero. La posibilidad imposible. Un grupo de físicos propuso una idea que parecía sacada de la ciencia ficción. ¿Y si 3 Atlas no había venido a visitarnos? ¿Y si ya había estado aquí antes? Tal vez el objeto no era un visitante, tal vez era un sistema de activación, un dispositivo diseñado para enviar una señal que despertara algo que ya estaba presente en nuestro planeta. Si eso fuera cierto, el verdadero evento de primer contacto no estaría ocurriendo en el espacio, estaría ocurriendo aquí mismo, el mensaje final. Mientras los científicos continuaban investigando, la señal de 3 Atlas cambió una vez más. Por primera vez, los bloques de transmisión formaron algo parecido a una estructura lingüística clara. El algoritmo de descifrado identificó patrones que parecían representar conceptos básicos: energía, materia, vida, conciencia, y luego apareció una secuencia final. Una frase matemática simple, traducida aproximadamente, significaba algo como: observamos, esperamos, respondan. El momento de la decisión. Cuando este mensaje fue presentado al Consejo de Coordinación Planetaria, la sala quedó en silencio. Durante más de 100.000 años, la humanidad había mirado al cielo preguntándose si estaba sola. Ahora el universo había respondido. La pregunta ya no era si existía vida inteligente allá afuera. La pregunta era mucho más profunda. ¿Qué tipo de civilización queremos ser cuando respondamos? ¿Una civilización temerosa o una civilización curiosa? Finalmente, el Consejo tomó una decisión histórica. La humanidad respondería, pero no con palabras, con algo universal, matemáticas. La respuesta sería transmitida usando la misma frecuencia del hidrógeno, una secuencia simple, los números primos del 1 al 101, un saludo matemático, un mensaje que decía, sin lenguaje humano, somos inteligentes, hemos entendido, estamos escuchando. El envío. En la noche designada, el transmisor más poderoso de la Tierra fue preparado para la transmisión. Antenas gigantes apuntaron hacia 3 Atlas. Ingenieros de múltiples países observaron cada parámetro. A la hora exacta, la señal fue enviada. Los números primos viajaron hacia el objeto interestelar a la velocidad de la luz, y durante varios minutos, nada ocurrió. Los monitores permanecieron en silencio. Los científicos comenzaron a pensar que quizás la señal tardaría horas o días en recibir respuesta, pero entonces, apenas 4 minutos después, ocurrió algo que nadie esperaba. 3 Atlas respondió, pero no con la misma señal, no con números. La nueva transmisión era diferente, más compleja, más profunda. Y cuando los algoritmos comenzaron a reconstruir la información, los científicos entendieron que no era solo una señal, era un archivo gigantesco, un archivo que contenía algo que cambiaría la historia humana para siempre. El descubrimiento. La primera imagen reconstruida apareció lentamente en la pantalla. No era un mapa, no era una fórmula, era algo mucho más sorprendente. Era una representación de un cerebro, pero no un cerebro humano, uno diferente, más grande, más complejo. Y debajo de la imagen había una simple estructura matemática que parecía describir un proceso de transformación. Los investigadores tardaron varias horas en comprender el significado, pero cuando finalmente lo hicieron, el silencio en la sala fue absoluto, porque el mensaje no era solo un saludo, no era solo información, era una invitación a evolucionar.